que el Señor Jesús había muerto. Y ese es precisamente el tiempo en que el Señor dijo que resucitaría al tercer día. Muy temprano entonces, en el día del Señor, que así se empezó a llamar. Fíjense, los judíos no tenían nombres para los días. Repito, para ellos nada más era el primer día, el segundo día, el tercer día, hasta el séptimo día. ¿Sí? Pero a partir de la resurrección del Señor hubo un día que sí tuvo nombre, y fue el primer día de la semana. A partir de la resurrección, la cristiandad empezó a conocer el primer día de la semana como el día del Señor. El día del Señor. Bueno, pues este día del Señor, 3 mujeres que habían estado con Jesús desde que inició su ministerio en Galilea, es decir, habían estado con el Señor Jesús ya por 2 años, llegan al sepulcro con especies aromáticas para ungirle. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, dice el versículo 1. Son las mismas mujeres que Marcos refiere en Marcos 15:40. Es exactamente los mismos nombres. María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas formaban parte de un equipo de mujeres que fueron una gran ayuda para el Señor Jesús, sirviéndole, ministrándole para Él. Fueron tan útiles que solamente hay 2 pasajes en la Escritura en donde se usa la misma palabra para describir este servicio. Este de Marcos 15:41 y uno más que está en Mateo 4, versículo 11. El de Mateo 4:11 se refiere a la vez que el Señor Jesús fue tentado y lo que pasó después de la tentación. Se los voy a leer. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esa palabra servían, ese verbo servir, es el mismo verbo en griego que Marcos usa en Marcos 15:41. Cuando dice quienes cuando él estaba en Galilea le seguían, ¿y qué dice? Le servían. ¿Ven? Lo que quiero decir es que las mujeres del equipo del que formaba parte María Magdalena eran como ángeles para el Señor Jesús. Y la verdad es que las mujeres al servicio de la obra de Cristo son eso, todo el tiempo, ángeles. Bueno, pues parte de ese equipo, 3 de ellas al menos, son las que llegan a la tumba el domingo muy de mañana, como dice el versículo 2. Ellas habían sido testigas no solamente de la muerte de Cristo, pero de su sepulcro también, de su entierro, de su sepultura también. Miren qué dice Marcos 15:47. Bueno, desde el 46 mejor. Marcos 15:46. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. ¿Ve? Ellas estaban ahí también cuando el Señor Jesús fue puesto en el sepulcro. De manera que este domingo ellas ya sabían a dónde dirigirse. No había manera que se equivocaran, porque ellas sabían dónde lo habían puesto. Estas mujeres creían en Jesús, lo amaban, le servían. Eran verdaderas discípulas y seguidoras de Jesús. El versículo 2 dice entonces: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí:
¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No era cualquier piedra, era una piedra muy grande, según lo que dice el versículo 4. Así que su pregunta era, ¿quién nos va a remover la piedra? Ellas sabían que la piedra estaba ahí porque la habían visto. Habían visto poner la piedra a los ayudantes de José de Arimatea y de Nicodemo. Y esa actitud de ellas nos demuestra que no tenían la menor idea de la resurrección. El Evangelio de Mateo llena algunos huecos que el Evangelio de Marcos deja en su relato. Por ejemplo, ¿qué pasó el sábado? Marcos no nos dice nada de lo que pasó el sábado, y la verdad es que el sábado sucedieron cosas muy interesantes. Miren, vamos a Mateo 27, a partir del versículo 62. Mateo 27, 62 y siguientes. Al día siguiente, dice la Escritura, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es interesante cómo los fariseos, tan celosos de guardar el día de reposo, para esto no lo guardaron. Porque cuando fueron a ver a Pilato era el día de reposo, era el sábado. Pero como sus intereses estaban de por medio, eso no les importó. Pero las mujeres no sabían esto. Todo lo que sabían es que había una gran piedra en el sepulcro, porque eso es lo que habían visto el viernes en la tarde. Así que, mientras que ellas estuvieron seguramente en agonía y sumidas en esta profunda tristeza, desde el viernes en la tarde y todo el sábado, los líderes de Israel aseguraron la tumba con un sello del Imperio Romano y guardias apostados en la tumba, pensando que los discípulos podrían robar el cuerpo de Jesús. Y entonces simularon la falsa resurrección. Y otra cosa muy interesante de ver es que los incrédulos y los enemigos de Jesús pensaban más en su resurrección que sus mismos discípulos. Ninguno de sus discípulos pensaba en la resurrección. Estaban escondidos, estaban temerosos. Nadie de ellos pensaba, y sus enemigos sí. Pero vamos de regreso a Marcos, versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice Marcos. No sabían cómo eso había pasado, como no sabían tampoco de la guardia que había estado en el sepulcro, como no sabían tampoco que la tumba había sido sellada, no sabían que había habido un terremoto. Es otro de los eventos que menciona Mateo, pero Marcos no. Igual que Mateo menciona el ángel que descendió. Ese ángel que descendió fue el que removió la piedra, el que hizo que los guardias cayeran como muertos y se quedaran así por un buen rato, en un estado comatoso, provocado por el terror que les causó la visión de este ser angelical. Por cierto, aquí una nota al margen. La piedra la quitó el ángel no para dejar salir al Señor Jesús, la quitó para dejar entrar a todos los que iban a entrar después.
¿Quiénes fueron los primeros que entraron? Los soldados, seguramente. Los soldados, después de que salieron de su estupor, trataron de ver qué había sucedido, vieron la piedra removida, entraron, se dieron cuenta que el cuerpo no estaba, y entonces fueron corriendo a dar aviso al Sanedrín. Total, que para cuando estas mujeres llegan, ya solo vieron la piedra removida, a nadie más. Así que entonces inicia el versículo 5 diciendo: y cuando entraron al sepulcro, y aquí tengo que hacer una aclaración, y es muy complicado hacerlo, perdón, voy a conseguirme algo porque está muy inclinado. Les decía, es muy complicado explicar lo que les voy a explicar. Tendríamos que ir a Mateo y a Juan y a Lucas, que son los otros tres evangelios, para entender la foto completa, o a lo mejor deberíamos decir para entender el video completo. Pero aquí tienen que creerme, tienen que aceptar mi palabra, ¿no? Porque cuando llegamos al versículo 5 de Marcos 16, ya no estaban las tres mujeres que menciona Marcos al inicio del capítulo. Solamente estaban María, la madre de Jacobo, Salomé y tal vez otras dos. Pero María Magdalena ya no estaba. María Magdalena se había adelantado a ellas, había llegado al sepulcro, había visto la tumba vacía, había pensado que alguien se había robado a su maestro, se había topado con el ángel que estas mujeres estaban a punto de encontrarse, se había topado luego con el Señor Jesús, y para este momento, cuando ellas entran a la tumba, María Magdalena ya iba corriendo de regreso a avisarles a Pedro y a Juan lo que había sucedido. Así que las que entraron al sepulcro, repito, fueron solamente María, la madre de Jacobo, Salomé. Hay otra mujer que menciona Lucas, una mujer llamada Juana, y una o más mujeres a las que Lucas solamente se refiere en el 24:10 como las demás. No son el grupo, son otras demás. Todas ellas menos María Magdalena. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? ¿Cuál es la razón? El punto es respaldar el hecho de la tumba vacía. Hay muchos testigos acerca de la tumba vacía. Mucha gente vio la tumba vacía. Y sabemos que la razón por la cual la tumba estaba vacía no fue que los fariseos hayan robado el cuerpo de Jesús. Ellos pusieron la guardia ahí precisamente para prevenir un robo del cuerpo. Tampoco fueron las mujeres, porque las mujeres no tenían ni idea de lo que había sucedido, y ellas se desentendieron del sepulcro desde el viernes en la tarde. Los soldados menos. Ellos salieron huyendo cuando vieron al ángel, y además de haberlo intentado, ellos sabían que iba de por medio sus vidas. Y sin embargo, todas estas personas dan testimonio de la tumba vacía, y ninguno de los testigos pudo haber sido responsable de haberse robado el cuerpo, ni siquiera los robatumbas. En ese tiempo había robatumbas, pero ni siquiera podemos pensar en ellos por dos razones. Una, porque los robatumbas se llevaban cuerpos a quienes enterraban con posesiones valiosas que tenían. El Señor Jesús no tenía nada. Y en segundo lugar, porque bueno, hasta cuando menos en la madrugada del domingo había estado una guardia de soldados romanos ahí. Así que el cuerpo estaba allí bien